Buenos días, señores. Vamos a continuar con lo que habíamos dejado. Entonces, veamos un ejemplo adicional y ahí continuamos, ¿sí? Nosotros vimos esto. Vimos. Si usted quiere derivar, ¿sí? Por ejemplo, si usted quiere derivar, ya con un poquito más de práctica y todo, derivar con respecto a x, este polinomio, no sé, pongámosle 8x a la 7, ¿sí? Más 3x2 menos 6, ¿no? ¿Cómo se deriva eso? La constante queda 8 y baja el 7, entonces sería 8 por 7, 56x a la 6. La constante baja 6x menos 0, o sea que la derivada está de una vez. Esto es un resumen de la clase pasada. Usted puede derivar cualquier polinomio porque ¿qué está utilizando? Lo que está utilizando básicamente es que la derivada con respecto a x de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. ¿Listo? O sea, y eso funciona para todo tipo de potencias. Entonces, claro, 7 por 8, 56 a la 6, n menos 1. 3 por 2, 6 a la 1. Y la derivada de una constante es 0. Pero vamos a mirar otro ejemplo nuevo de otra cuestión que también se puede derivar. Y es el siguiente. ¿Qué pasa si usted quiere hacer la derivada con respecto a x de esto? De x al cuadrado más 1 sobre x cubo más 6x. Una cosa así. ¿Qué es eso? Eso es un cociente de dos polinomios. O sea, esto es lo que se llama una función racional. ¿Sí? O sea, esto que está acá la hemos llamado función racional. Y la derivada de una función racional es el denominador al cuadrado. Que sería x a la 3 más 6x. Esto va al cuadrado. Voy a recordar la fórmula que vimos en clase anterior, que la derivada con respecto a x de una función f de x sobre una función g de x, esto pertenece al teorema, es el denominador g al cuadrado de x, el denominador g de x por la derivada con respecto a x de f de x, menos el numerador f de x por la derivada con respecto a x de g de x. Esa es la famosa regla del cociente. Denominador al cuadrado. Denominador por derivada del numerador menos numerador por derivada. O sea que el último que se deriva es el denominador para que no se les olvide. Entonces, ¿esto cómo va? Sería x cubo más 6x y usted lo multiplica por la derivada del numerador por 2x. ¿Sí? O sea, esta derivada que está aquí es la derivada del numerador menos x cuadrado más 1, voy a hacerlo bien delgadito, por la derivada del denominador, pero de este denominador, que sería 3x2 más 6 y cerramos. ¿Listo? Bueno, de ahí en adelante todo lo que usted pueda hacer de simplificación, eso es ya otro cuento. Multiplicar, ¿sí? Casi siempre lo que se pide para resolver problemas es que usted factorice. Aquí puede factorizar x al cuadrado. Uy, aquí no puede factorizar nada. Si usted factoriza aquí, aquí no puede factorizar. Mejor déjelo así y
Depende de lo que le esté preguntando, usted verá qué hace con esta expresión. Pero el problema era saber derivar. Entonces ya aprendimos a mirar otro aspecto. Bien. ¿Qué viene ahora? Vamos a hacer una derivada que es importante para podernos meter con las funciones trigonométricas. O sea, ya con esto queda, puedo derivar cualquier polinomio y puedo derivar cualquier función racional. Si hay alguna... yo les mandé unos ejercicios, o también pueden consultar, yo les recomiendo el libro de Stewart, ¿sí? Aunque yo les mandé ejercicios bastantes para que ustedes practiquen. Claro que ahí están todas las derivadas, y todas las derivadas las tenemos que empezar a cubrir entre esta semana y a más tardar la entrante para poder empezar a pensar en el segundo parcial, que llega hasta técnicas de derivación. Entonces, el asunto es así. Hacemos lo siguiente. Vamos a ver este teorema como un teorema. Vamos a demostrar. Teorema dice lo siguiente. Dice que la derivada con respecto a x de la función seno de x es igual al coseno de x. ¿Listo? Es un teorema que lo vamos a demostrar. Y con este teorema yo puedo empezar a hacer derivadas de las funciones trigonométricas. Entonces, demostración. Vamos a ver, esta demostración no es muy complicada, pero tiene sus pasitos. Derivada con respecto a x de la función seno de x es igual. Esta derivada va siendo igual a límite cuando h tiende a 0. Como no sabemos esa derivada, toca hacerla por la definición. Entonces sería seno de x más h menos seno de x sobre h. Ese es el valor, ¿sí? Entonces, esa es la definición de derivada para cualquier función. Eso es lo que hay que hacer. Si usted puede hacer ese límite, ha hecho la derivada. Entonces, sería igual al límite cuando h tiende a 0 de seno de x coseno de h más seno de h coseno de x. El seno de a más b, seno a coseno b coseno a, ¿sí? Menos seno de x dividido h. Entonces, esto que está acá sería igual a límite cuando h tiende a 0 ¿qué hacemos acá? Yo puedo factorizar seno de x, porque seno de x sería lo correcto, sí. Yo factorizo entre estas dos, factorizo a seno de x. Entonces me queda seno de x factor de coseno de h menos 1. Perfecto. ¿Y qué más hago? Más seno de h por coseno de x. Pero vea, como que hay una h, yo puedo poner esta h acá y esta h acá. Listo. Bueno, entonces para no perder el hilo, esto tiende a 0. Claro que queda la demostración. Y esto que está acá, este es un límite clásico. Este señor que está acá
seno de h sobre h tiende a 1, porque es por el teorema del emparejado que lo hicimos. O sea que si yo logro establecer plenamente que esto tiende a 0, estaría. O sea que esto ¿cuánto me daría? 0 más coseno de x estaría probado. Entonces, esto ya se demostró, el límite cuando h tiende a 0, ¿no? Pongámosle aquí un corchete para demostrar que eso abarca todo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a probar que este límite es 0. Sí, porque claro, para no perder el hilo, está la demostración, entonces queda pendiente esto. Porque esta seno de x no cambia porque la que varía es h. Entonces voy a hacer allá aparte esa pequeña observación. Entonces, ¿quién es el límite de coseno de h menos 1? Para que se den cuenta que sí es 0. Entonces lo vamos a hacer así. Con una pequeña notica aclaratoria, ¿no? Porque esto de todas maneras a uno le queda la duda. ¿Y cómo así? Pero era para no perder el hilo de la demostración. Ahora, viene la nota. Y la nota tiene que ver con esto. Nota. Sería así. El límite cuando h tiende a 0 de sería, estamos hablando de coseno de h menos 1 que va dividido entre h. Entonces vean lo que vamos a hacer para este límite. Vamos a multiplicar por el conjugado, que sería coseno de h más 1. Obviamente para que no haya alteración, abajo también se multiplica por coseno de h más 1. Y toda la expresión queda límite abarca a todo. ¿Ven? Estoy hablando de este límite. Y lo estoy haciendo de esa manera. Entonces, continuando con este desarrollo, tenemos lo siguiente. Que nos va a dar igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? Coseno de h menos 1 por coseno de h más 1 es coseno al cuadrado de h menos 1 por producto notable. ¿Y abajo qué va? Va h por este factor, que es coseno de h más 1. ¿Ves? Y entonces, pero esto, por identidad trigonométrica, esto es igual a menos seno cuadrado de h. Sí, porque si fuera al revés, 1 menos coseno sería seno. Al revés es menos seno. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasará? Esto nos queda límite cuando h tiende a 0 de menos seno de h, lo voy a poner por seno de h, sobre h por 1 sobre coseno de h más 1. O sea, es una disposición válida por las propiedades de los quebrados. Sí, porque, es más, bueno, el límite abarca todo, ¿no? Abarca todo. ¿Qué hice yo? Seno cuadrado lo repartí en 2. El menos lo dejé acá. Esta h se lo coloqué al seno. Y entonces me quedó un producto de 3. Pero analicemos cada uno. ¿Este a cuánto tiende? Este tiende a 1 sobre coseno de 0 más 1. Pero el coseno de 0 es 1, esto a 1 medio. O sea que esto tiende a 1 medio. ¿Esto a cuánto tiende? Este es el señor que va a aclarar todo, a 0. ¿Y este a cuánto tiende? Pues a menos 1 porque tiene un menos allá. ¿Sí? Entonces haga el producto de los 3. Menos 1 por 0 por 1 medio, eso me da 0. Porque el 0 acaba con todo. ¿Sí? Conclusión. Con ese detalle ya tenemos esa derivada. Ahora la pregunta es, ¿y la derivada del coseno? Bueno, resulta que la derivada del coseno se puede hacer de la misma manera, pero no quiero hacerlo de la misma manera. Voy a hacer algo que me parece mucho más adecuado y que es muy útil para lo que sigue en este momento de las técnicas de derivación, que se llama regla de la cadena, que es el tema central de hoy. Entonces vamos a empezar a mirar regla de la cadena. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el tema principal para hoy? Bueno, entonces dice que
lo siguiente. Es un teorema que lo vamos a demostrar y viene así. Teorema dice: si la función g, si g es derivable, hay un detallito que les quiero mostrar más adelante. Algunas funciones que no son derivables. Si la función g es derivable en el punto x y g de x es igual a y, perdón, pongamos una coma, g de x es igual a y f es derivable en ese y, coma, entonces la derivada con respecto a x de la compuesta f compuesto g de x es igual a f' calculado en g de x por la derivada g' de x. Esto que está aquí es conocido con el nombre de regla de la cadena. O sea, este teorema lo que está enunciando y pide demostrar es la llamada regla de la cadena. Regla de la cadena. Con esta regla usted va a hacer una inmensa cantidad de derivadas, pero hay que saberla utilizar. Entonces, mire usted que aquí está y, ¿no? Esta es la y, porque g de x tiene y. F' en y por g' en x. Y se pueden hacer más compuestas. Pero por ahora, es decir, escrito de otra manera, es lo siguiente. ¿Quién es la derivada con respecto a x de la función f calculada en g de x? ¿Sí? Porque f compuesto g es f calculada en g de x. Entonces mire cómo está funcionando la regla de la cadena. Se deriva la de afuera, f'. Se calcula en la de adentro sin tocarla. Porque hay gente que se pone a derivar esta y esta en tiempo, no lo pueden hacer. Después, y se multiplica por g' de x. G' de x se llama derivada interna, o sea, la derivada de la parte interna va al puro final. Esta derivada tiene ese nombre, ¿no? O sea que esta derivada que está acá se acostumbra a llamar, dentro de la terminología de la regla de cadena, se le llama derivada interna. Se le llama así, derivada interna. ¿Bien? Entonces, ¿cómo sería la demostración de esto? Demostración. Vendría así. Entonces, para hacer esa demostración, la única opción es utilizar regla de la cadena. Entonces, ¿cómo sería la regla de la cadena? Tengo que utilizar regla de la cadena, ¿sí? Entonces sería la derivada con respecto a x de la función f compuesto en g de x, según la regla de la cadena, es igual. Regla de la cadena, perdón, según la definición de derivada, es igual al límite cuando h tiende a 0 de f calculado en g de x más h, ¿sí? Como cualquier derivada, ¿no? Menos f calculado en g de x, y todo va dividido entre h. Sería así. Bien. Ahora, sigo. Bueno, aquí hay un pequeño detalle que quiero comentar. Aquí aparece g de x más h y aquí aparece g de x. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a, aquí entre paréntesis, hacer un cambio, sea g de x más h menos g de x, porque en algún momento lo tengo que utilizar porque la función
es derivable, ¿no? G de X. Voy a llamarlo K. K. Por lo tanto, ¿quién sería G de X más H? Entonces, G de X más H es igual a, pero G de X es Y. Véanlo, G de X es Y. Es igual a Y más K. Listo. Y eso lo guardo acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar a este G de X más H por Y más K. Ah, pero observe usted que esto tiende a 0. O sea, K tiende a 0, porque cuando H tiende a 0, esto tiende a ser igual a esto y la diferencia se vuelve prácticamente 0. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el objeto de ese cambio variable? Poder retomar la línea que traemos acá y miramos acá el asunto. Entonces retomamos la línea y avanzamos. Entonces, con esta notación, con esta cuestión, pasamos enseguida acá. Es igual, viene a la izquierda para que me quepa todo. Entonces sería límite. Cuando H tiende a 0 y también K. Claro, esto no lo coloco. Yo sé que K está tendiendo a 0, porque el hecho de que H tienda a 0 está obligando a este K a tender a 0. ¿De quién? De F de Y más K. De F de Y más K. Menos F de Y. Menos F de Y. Entonces miren lo que voy a hacer. El K no está, pero el K lo voy a colocar aquí. Pero inmediatamente lo coloco aquí también y ahí el H. O sea que yo no he hecho ninguna cuestión ilegal. Porque mire, el H está. El K se cancela. Y esto, pues es esto. Pues todo queda perfecto. Y entonces, esto abarca toda la expresión límite. Y ahora hago esto. Pero ¿quién es el K aquí? El K es esta diferencia. Entonces miren cómo lo voy a escribir. Sería límite. Cuando H tiende a 0, que está forzando que K tiende a 0, obligua, entonces quedaría F de Y más K menos F de Y sobre K. Este K lo dejo así. Ya a este lado, ¿qué hago? Este K lo escribo de esta manera. G de X más H menos G de X sobre H. Entonces lo escribo así. Entonces, ¿qué me queda? Me queda un producto que ya vamos a ver cómo manejamos estos asuntos. Ah, pero esta es la derivada de la F y esta es la derivada de la G. O sea que, sin entrar en tanto detalle, esto es F' en Y multiplicada por G' en X. Y ya está demostrado, claro que lo último que falta. ¿Y quién es Y? Y es G de X. Entonces al final me queda F' de G de X multiplicada por G' de X y asunto concluido. Eso es una demostración muy bonita, yo pienso. No es compleja, usted la puede analizar de nuevo y la va a entender. Entonces la pregunta es, ¿para qué sirve esto? Voy a mostrarles un ejemplo. Porque si usted no tuviera regla en la cadena, mire, esta derivada sería imposible de hacer. Pero con regla en la cadena sí la va a poder hacer. Me refiero a esta derivada. Una aplicación para que vayamos comprendiendo la regla de la cadena. Entonces, el ejemplo sería este. Ejemplo. Entonces sería, ¿quién es la derivada con respecto a x de x al cuadrado más 100, más 1 elevado a la 100? Mire, si usted no conoce la regla de la cadena, le tocaba hacer este binomio y eso le dan 101 términos, imposible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aquí lo que hay que hacer es darse cuenta que hay una compuesta. ¿Quién está adentro?
adentro está la función g de x igual x al cuadrado más 1. Y a esto llámelo y. ¿Y quién es f de y? F de y es y a la 100. Ah, eso es lo que hay que ver, ¿no? Es una compuesta. Esta es la compuesta de ¿quién? De f, y la que está dentro es x cuadrado más 1. Y la que está afuera es y a la 100, de acuerdo a esto. Entonces, ¿qué dice la regla de la cadena? Se deriva esta. Entonces sería 100 por x cuadrado más 1 elevado a la 99 multiplicamos por la derivada interna, y la derivada interna sería 2x más 0, porque la derivada de 1 es 0. Ahora usted lo puede arreglar, esto le queda mejor 200x, esto le queda 200x que multiplica a x cuadrado más 1 elevado a la 99. ¿Listo? 200x. Conclusión. Tenemos pues ahí pues un ejercicio clásico, ¿no? Clásico. A ver, ¿qué más podemos hacer? Podemos hacer este. Este es otro ejercicio. Miren. Coseno de x es igual a la raíz de 1 menos seno cuadrado de x. ¿Sí ve? Y yo conozco la derivada del seno. Claro que preparemos lo mejor. Coseno de x es igual, preparemos lo mejor, a 1 menos seno cuadrado de x elevado a la 1 medio. ¿Listo? O sea que yo puedo encontrar la derivada del coseno conociendo la derivada del seno y usando regla de la cadena, sin necesidad de hacer límite. Claro que por límite también se puede hacer. Pero vamos, ya hicimos la del seno y la del coseno es muy parecida, vamos a hacerla por este camino. Entonces, ¿cuál sería la derivada con respecto a x del coseno de x? Entonces, se deriva el exponente. Al derivar el exponente, esto queda así, bajo 1 medio, porque el exponente baja 1 medio, de 1 menos seno cuadrado de x a la... Había 1 medio y usted le quita 1, porque así se deriva un exponente. Por la derivada interna. La derivada de 1 es 0, menos. ¿Y quién es la derivada del seno cuadrado? Seno cuadrado es regla de la cadena de nuevo, ¿no? Es 2 por seno de x elevado a la 1 por derivada interna por seno de x. O sea que en un mismo problema puede haber varias reglas de la cadena. Entonces vea, repito. ¿Cómo se deriva esto? Se baja el 1 medio, se le quita 1 y lo de adentro se deja quieto. Derivada interna. La derivada de 1 es 0 y la derivada del seno cuadrado es bajo el 2 a la 1 y de esta manera. Pero esto no ha terminado porque nadie va a bajar la derivada del coseno con 1 de esa manera. Hay que simplificar todo lo que se pueda para poder mostrar la derivada del coseno. Entonces seguimos. Vamos a seguir de esta manera. Esto es igual a 1 sobre 2 a la menos 1 medio, quedaría raíz de 1 menos seno cuadrado. Listo. Por menos 2 seno x coseno x. Así vamos. ¿Bien? Entonces yo puedo hacer esto. Este 2 se va con este 2. El menos sí queda. Esto que está aquí, véalo, es coseno.
esto es coseno de x. O sea que esto se cancela con esto. ¿Y qué nos quedó? La derivada del coseno. Y la derivada del coseno es menos seno de x. Esa es la derivada del coseno. ¿Listo? Conclusión. Esto es una maravilla haber aplicado regla de la cadena para poder ver esta derivada porque nos está mostrando una opción diferente. Y a la medida en que avancemos usted va a tener más opciones para hacer sus ejercicios. Entonces vamos a mirar esto. Un ejercicio nuevo con las funciones trigonométricas. Sería el siguiente. O sea, podemos hacer todas las derivadas, ¿sí? Por ejemplo, este. ¿Quién es la derivada con respecto a x de la función tangente de x? Pues esto es igual a la derivada con respecto a x del seno de x sobre coseno de x, ¿sí? Que es un cociente. Y esto es igual a el denominador al cuadrado. El denominador coseno de x por derivada con respecto a x del numerador. O sea que ya tengo, a medida que avanzo, tengo más herramientas para hacer derivadas. Entonces usted para aprender a derivar tiene que practicar bastante. Y yo le recomiendo que haga muchos ejercicios, pero a medida que obviamente vayamos teniendo los elementos. Pero yo pienso que entre esta clase y la próxima están casi todos los elementos. De pronto podemos hacer la clase del otro martes ya para terminar esto y poder plantear el parcial, ¿ve? Entonces sería menos el numerador seno de x. Como les decía, lo último que se deriva es el denominador, para que no se les olvide. Derivar con respecto a x de coseno de x. Entonces sigo, pero ya tengo estas dos derivadas. La derivada del seno es coseno y la derivada del coseno es menos seno. Entonces, ¿cómo queda esto? Queda coseno por coseno es coseno cuadrado de x menos seno de x. ¿Por quién? Por menos seno de x. Y esto va sobre coseno cuadrado de x. Bien. Pero coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Esto es 1. 1 sobre coseno cuadrado de x. Pero les cuento, nadie dice que la derivada de la tangente es coseno cuadrado, no. Lo que se acostumbra a decir es que como 1 sobre coseno es secante, esto es igual a la secante al cuadrado de x. ¿Listo? Nos falta una porque las otras dos ustedes las pueden hacer de la misma manera. Vamos a hacer la derivada de la secante. Entonces, vamos a tratar esa derivada. Se la vamos a hacer a continuación. Otro ejercicio, ¿sí? Aquí ya vemos las funciones trigonométricas. Nos falta por ver la derivada de las inversas, arcoseno, arcocoseno. Pero aquí vamos avanzando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es la derivada con respecto a x de la secante de x? ¿Sí? Entonces, esto es igual a la derivada con respecto a x de 1 sobre coseno de x. Bien, y esa derivada va así. Usted toma el denominador y lo eleva al cuadrado. Después toma el denominador, coseno de x, por la derivada con respecto a x de 1, porque el numerador solo tiene 1, menos el numerador por la derivada con respecto a x del denominador, pero el denominador es coseno de x. ¿Bien? Hemos hecho muchas veces hoy la regla del cociente. Estamos utilizando bastantes veces. Entonces, ¿cómo queda esto? Pero esta derivada es menos seno de x.
Entonces me queda coseno de x por 0, porque la derivada de una constante es 0. Queda coseno de x por 0. Y aquí más. Menos por menos daría más seno de x. Todo esto va sobre coseno cuadrado de x. ¿Ven? Al final me queda seno sobre coseno cuadrado. Pero de nuevo, nadie va a decir que la derivada de secante es seno sobre coseno cuadrado. Generalmente todos los libros hacen la siguiente adaptación. Como coseno cuadrado es 1, puedo poner un coseno de x aquí, y aquí puedo poner seno de x sobre coseno de x, y la expresión es equivalente. La respuesta que dan los textos acerca de la derivada de la secante es que la secante es igual. Derivada de la secante es secante por tangente. Secante de x por tangente de x. Es lo que dicen todos los libros. Bien. Bueno, entonces, ahora, las otras dos derivadas ustedes las pueden hacer. O sea, un ejercicio para que ustedes lo hagan, porque creo que ya tienen suficiente información. Esto sí es un ejercicio para que ustedes lo hagan ahí en su casa. No tienen otra opción. La casa. Entonces sería así, vean. Sí, sería así. Ejercicio para ustedes, ¿sí? Van a hacer la derivada con respecto a x de la cotangente de x, coseno sobre seno, y derivada con respecto a x de la cosecante de x. Cosecante, la cotangente, es igual a coseno sobre seno. Y cosecante es igual a 1 sobre el seno. Ah, una pequeña notica. Un estudiante me mandó este límite. Sí, nota. Mire, si este límite se fue dentro de algunos límites que yo les envié, este límite todavía no se puede hacer. Este límite es el límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 sobre h. Este límite solo se puede hacer usando una regla que vamos a ver al final del semestre como aplicación de la derivada. Solo se puede hacer usando L'Hopital, que se llama regla de L'Hopital. Usando se llama así, regla de L'Hopital. Algunos de ustedes la saben, que es derivar arriba y derivar abajo. O sea, ese límite no lo podemos hacer. Porque la regla de L'Hopital la vamos a ver como aplicaciones de la derivada al puro final del semestre. Bien. Y ahora, para terminar, ¿sí? Para terminar, vamos a ver un ejercicio, un teorema final. Y ya este teorema nos deja abierto el panorama para poder terminar en la próxima clase las técnicas de derivación. Pero yo les recomiendo a ustedes que hagan muchos ejercicios de estos temas, mínimo los que les envié, los que están en los talleres globales. ¿Ves? Entonces, ¿qué dice el teorema? Teorema. Dice, si las funciones, si f y f a la menos 1, perdón, no a la menos 1, sino notación de la inversa, son funciones inversas, vamos a colocarlo, es decir, pues empecemos. Cuando la inversa tome a x y la mande en y, ¿sí? Equivalentemente, la función f toma a y y la devuelve en x. Yo puedo poner aquí f o f a la menos 1, como quieran, ¿no? Pero en realidad, ¿sabe qué es lo que me interesa a mí poder demostrar? Entonces, la derivada con respecto a x de la función inversa es igual
a 1 sobre la derivada con respecto a y de la función original. Ese es un teorema increíble, pero lo vamos a demostrar. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Aquí es donde es útil la notación de Leibniz. Vea la demostración tan sencilla que es. La demostración es... Empiezo por acá. Si yo voy a hacer la derivada con respecto a x de la inversa de la función x, ¿qué me da? Yo puedo cambiar f a la menos 1 por y. Entonces me queda derivada de y con respecto a x. ¿Ve? Cambié f a la menos 1, lo cambié por y. Pero como esto es un cociente, yo puedo hacer lo siguiente. Esto es 1 sobre la derivada de x con respecto a y. Sí, porque se hace la oreja y el de y sube. Pero, ¿qué es x? X es f de y. O sea que esto es 1 sobre la derivada con respecto a y de f de y. Y el teorema se demuestra muy sencillamente gracias a la notación de Leibniz. ¿Para qué sirve esto? Creo que alcanzo a hacer un ejercicio. Me parece que sí. Sí, alcanzo a hacer un ejercicio. Estoy mirando cómo va. El ejercicio sería esto. A ver si lo alcanzo a hacer. ¿Sí? Sería este. Ejercicio, ejemplo. ¿Cuánto vale la derivada con respecto a x de la función seno a la menos 1 de x? Perdón, esta función se llama arco seno de x, que se nota más fácil así. Pues esto sería igual a 1 sobre la derivada con respecto a y del seno de y. ¿Ven? Ah, claro, como está acá, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿a qué es igual esa derivada? Entonces, esa derivada es igual a 1 sobre coseno de y. Que la derivada del seno es coseno. Pero coseno es 1 sobre la raíz de 1 menos seno cuadrado de y. O sea, se expresa el coseno en función del seno. Pero miren lo que está pasando ahí para terminar el asunto. El asunto sería este. Usted se da cuenta que si y es igual a seno a la menos 1 de x, equivalentemente x es igual al seno de y. ¿Sí? Por lo que es función inversa. O sea que esto sería 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado, porque la expresamos en términos de la variable x y ahí está demostrado. O sea que el teorema anterior me sirve para derivar funciones inversas. De esa manera. De todas maneras, en la próxima clase fortalecemos esto que acabamos de ver. Y bueno, señores, juiciosos con los ejercicios aplicados, tienen que poner mucho de su parte, me pueden preguntar, yo estaré mirando el correo y ahí vamos avanzando. Buen día y hablamos el jueves.